Bienvenidos a Paro en la Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Vamos a empezar el programa de hoy. Notificaciones electrónicas. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 297,000 personas. Ya casi llegamos a 300,000 personas fallecidas por esta pandemia de COVID-19. Ciertamente no podemos detener nuestras vidas por la pandemia, pero deberíamos tratar de seguirnos cuidando, no asistiendo, por ejemplo, a lugares concurridos donde pueda haber la posibilidad de un contagio de COVID-19. Vamos a empezar el tema de hoy. Notificación electrónica. En la actualidad, tenemos las notificaciones electrónicas donde la autoridad hacendaria nos notifica actos de autoridad. Esta forma de notificar es muy moderna, lo que facilita a la autoridad comunicar diversos actos de autoridad a los contribuyentes. Pero la pregunta que debemos hacernos los mexicanos y mexicanas es la siguiente. Los mexicanos cuentan con la educación hacendaria y la educación en computación fiscal para recibir las notificaciones electrónicas hacendarias? Mi respuesta es que no. Los mexicanos y mexicanas no cuentan con una educación hacendaria, ni cuentan con una educación en computación fiscal para manejar la página hacendaria y poder ser notificados. Por lo que para implementar una notificación electrónica en México, primero se debió implementar una educación de civismo fiscal y una educación en el manejo de la página web hacendaria para poder recibir las notificaciones electrónicas. Estos dos puntos se debieron de buscar implementar en educación pública en México, aprovechando la transformación que está viviendo México. Pero la verdad es que los que crean estas disposiciones fiscales no se ponen en los zapatos de los contribuyentes en lo referente a la educación de un civismo fiscal y en el uso de su página web hacendaria. Los que crearon la notificación electrónica dieron por hecho que todos los mexicanos y mexicanas tienen una alta educación de civismo fiscal y una alta educación de computación fiscal para usar la página web hacendaria. Pero esto no es así. En los programas de estudios públicos no existen materias de civismo fiscal y menos de uso de la página web hacendaria. Por lo que al crear estas disposiciones de notificación electrónica, sin primero haber instruido a los futuros contribuyentes, lo único que se crea, como dicen los grandes abogados fiscalistas, son las trampas procesales. ¿Qué son las trampas procesales? En este caso la trampa es que en el Código Fiscal de la Federación está establecida la notificación electrónica, en donde se establecen sus reglas para su uso, en donde se establece un periodo de días para poder abrir la notificación. De lo contrario, la autoridad hacendaria da por hecho que ya se notificó y se continúan los actos de autoridad, como podría ser el caso de una revisión fiscal o un embargo por un cobro de un crédito fiscal. Por lo que una trampa procesal es alguna disposición que viene en las leyes, pero que aún desconociéndola los contribuyentes, la autoridad continúa su proceso de fiscalización a los contribuyentes. Como contribuyentes, nos gustaría que así como la autoridad tiene esta facultad de notificación electrónica para hacernos llegar los actos de autoridad, nosotros, los contribuyentes, tuviéramos una misma potestad para cuando se crea el presupuesto de egresos, en donde de manera electrónica le dijéramos a Hacienda nuestras necesidades como ciudadanos para que nos tomara en cuenta para el gasto público, como es el caso de las medicinas a nivel nacional, que al paso de 3 años de este gobierno todavía no se tiene una logística para compra y reparto de las medicinas a nivel nacional. Pero esta idea solo es una hipótesis, ya que en la realidad nuestros diputados son los que nos representan y están vigilando que se haga un correcto presupuesto de egresos, en donde en la realidad la política es la que hace el presupuesto de egreso, ya que
Al ser los diputados del mismo partido del Poder Ejecutivo, respaldan sus presupuestos de egresos sin estudiar si es lo mejor para el bien común. Años pasan, como este que se va a acabar de 2021, y el área fiscal se va haciendo más complicada, porque además de las leyes fiscales que son tan difíciles de interpretar, discrecionales a favor de la autoridad y llenas de multas y delitos fiscales, ahora también le sumamos el ámbito computacional fiscal, es decir, debemos saber los contribuyentes manejar la página hacendaria, que en la actualidad es www.sat.gov.mx, en donde todo se combina y cualquier contribuyente pequeño que se inscriba está a su suerte al no tener los elementos doctrinarios, legales fiscales y computacionales fiscales para cumplir correctamente sus impuestos. En la parte del gobierno, en ese uso de impuestos, estamos a décadas de que se utilicen correctamente para que en los presupuestos de egresos se pueda buscar que sean para derechos humanos, para los ciudadanos, para lograr el bien común. Es muy difícil que las siguientes generaciones, tanto gobernantes como ciudadanos, logren mejorar el área fiscal para lograr el bien común con el uso de los impuestos si el actual gobierno federal no se preocupa para verificar e implementar una educación de civismo fiscal y computación fiscal a todas las mexicanas y mexicanos, ya que solo se están creando leyes muy especializadas en donde solo los profesionistas como contadores o abogados fiscalistas tienen las herramientas de educación fiscal para su debido cumplimiento. Y la demás población de contribuyentes queda a su suerte, donde en la actualidad con la reforma fiscal de 2022 no existe incremento de impuestos, pero en su lugar existieron más de 200 modificaciones fiscales que hacen más difícil entender los impuestos y dar un debido cumplimiento, que trae como consecuencia que muchos contribuyentes vayan a tener multas por no cumplir correctamente las leyes fiscales, en donde para acabar este escenario fiscal ya no va a existir condonación fiscal, sino solo reducción de multas fiscales. Vamos a comerciales. Ya regresamos. El tema de hoy, las notificaciones electrónicas fiscales. En el bloque anterior dimos una idea de cómo son las notificaciones electrónicas. En este bloque vamos a ver qué dice el Código Fiscal de la Federación para esta forma de notificar a los contribuyentes. Vamos a encontrar un capítulo en el Código Fiscal de la Federación que se llama de las notificaciones y la garantía del interés fiscal, en donde en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación va a mencionar lo siguiente: las notificaciones de los actos administrativos se harán, fracción primera, por buzón tributario, personalmente o por correo certificado, cuando se trata de citatorio, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos. La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario conforme a las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria. La facultad mencionada podrá también ser ejercida por los organismos fiscales autónomos. El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Las notificaciones electrónicas se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse recibido electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar. Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le será enviado un aviso mediante un mecanismo designado por éste en términos del tercer párrafo del artículo 17K del Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes contarán con 3 días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que se ha enviado el aviso a que se refiere el párrafo anterior. En caso
de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la notificación electrónica se entenderá por realizada al cuarto día, contando a partir del día siguiente a aquel en que le fue enviado el referido aviso. La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el contribuyente será responsable del uso que dé a la misma para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma electrónica avanzada que genere el destinatario de documento remitido al autentificarse en él por medio por que el cual haya sido enviado el citado documento. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de internet establecido al efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado. Dichas impresiones contendrán un sello digital que lo autentifique. Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando el sello digital correspondiente, conforme a lo señalado en los artículos 17D y 38, fracción quinta del Código Fiscal. Fracción segunda, por correo ordinario o por telegrama. Fracción tercera, por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. Fracción cuarta, por edictos. Fracción quinta, se deroga. Cuando se trate de notificaciones o actos que deban surtir efectos en el extranjero, se podrá efectuar por las autoridades fiscales a través de los medios señalados en las fracciones 1, 2 y 4 de este artículo. Luego tenemos el artículo 135 que menciona que las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberán proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Como pudimos observar en este artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, el ser notificado por vía electrónica para empezar se debe estar dado de alta en el portal de www.sat.gov.mx en la sección de buzón tributario, en donde se dan los datos de contacto como es el celular y correo electrónico a las autoridades hacendarias para que en un primer momento se reciba el aviso de que existe un acto administrativo a notificar, para después entrar a buzón tributario y darle clic en actos administrativos, en donde aparecerá el acto administrativo que quiere notificar la autoridad, en donde para poder abrir se necesita tener la e-firma actualizada para poder firmar el acto administrativo y de esta forma poderlo visualizar. De lo contrario, no se puede abrir. Además, se correrá el plazo de 3 días y se dará por notificado el acto de autoridad, no teniendo una forma de defensa fiscal cuando continúe la autoridad su acto administrativo, como podría ser el caso de un cobro de un crédito fiscal. Como pudimos observar, el área fiscal es más complicada cada año que pasa, en donde los beneficiados son las autoridades fiscales, donde se les dan más herramientas de fiscalización electrónica, dejando a su suerte a los contribuyentes y sobre todo si no se ha buscado un mejor uso de los impuestos en los presupuestos de egresos, como podría ser el caso de brindar los derechos humanos para lograr el bien común. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde vimos nuestro punto de vista sobre notificación electrónica. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio, en la sección libros. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.